Hola, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Las Hijas de Clio. En esta ocasión les traemos a una invitada muy especial y bueno, ella es Ana Laura Zúñiga. A ella la conocimos Fer y yo en nuestro primer semestre de la licenciatura en Historia y bueno, desde ahí nos hicimos amigas y ahorita tuvimos la oportunidad de volver a comunicarnos y pues la invitamos a que estuviera aquí con nosotras. Y bueno, ella es licenciada en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM y estudiante de la maestría en Historia Internacional del CIDE. También es integrante del seminario Lienzo de Tlaxcala y pues entre sus intereses está los conceptos del tiempo y espacio formulados en la Nueva España. Y pues nada, estamos muy emocionados de tenerte aquí. Ahorita ella nos va a hablar de un tema muy interesante que es las mujeres durante la conquista de México. Y pues te cedo la palabra, Ana. Bienvenida. Sí, no, pues muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un gusto muy grande poder estar con ustedes, ¿no? Y sobre todo que en un proyecto tan importante y la verdad que me inspira mucho, ¿no? Porque antes de saber que era de ustedes, me apareció la página, vi un post y entré y fue una grata sorpresa saber que era de de amigas, ¿no? Entonces eso a mí me dio muchísimo gusto y pues estar aquí con ustedes pues todavía más, ¿no? Y bueno, nada más como antes de empezar, o sea, y empezar a hablar de este tema, pues a mí me gustaría pues también agradecer pues a mis compañeras y a mis compañeros del lienzo de Tlaxcala, que de ellos en realidad es de lo que he aprendido este tema, y en particular a Margarita Kosich, porque de hecho de su libro, que bueno, aquí se llama Princesas Tlaxcaltecas, su palabra y su guerra, que pueden conseguir en Históricas en esta nueva colección, pues es de donde he sacado mucha de la información, ¿no? Entonces es una deuda intelectual con ellas, ¿no? De las que he aprendido muchos, sobre todo, y pues nada, o sea, solo esa información que hemos formulado durante la estadía del lienzo de Tlaxcala y que yo les vengo a compartir. Entonces voy a empezar como es la presentación. A ver, dejen que vea porque siempre esto es todo un rollo. A ver. Ya, listo. Y voy a compartir. Ya se ve, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Sí. Bueno, entonces a esta charla decidí llamarle Las mujeres en la conquista de México, o sea, no solo centrarme en el caso de Tlaxcala, porque bueno, hubo mujeres de todos lados que participaron, pero vamos por partes, ¿no? Entonces, el año pasado, pues precisamente que pues se recordaron, ¿no? Los 500 años de la caída de Tenochtitlan, pues hubo como una necesidad, ¿no? De revisar y al mismo tiempo de reescribir la historia de la conquista de México, ¿no? Como quitar esta imagen un poco estática de que un puñado de españoles derrotaron a un montonal de indígenas por su poderío tecnológico y por sus grandes estrategas, ¿no? Y más bien se trató de entender este proceso a partir de la introducción de, no nuevos, porque ya sabíamos que estaban ahí, pero sí de darles un peso, ¿no? A estos agentes históricos que habían sido, pues si no ignorados, pues sí, hasta cierto punto como, valga la palabra, ¿no? Como despreciados, ¿no? Como era el caso de los tlaxcaltecas, ¿no? Y pues bueno, finalmente en el proyecto de reconstrucción histórica del digital del lienzo de Tlaxcala, pues tratamos de dar, ¿no? Como a conocer esta visión tlaxcalteca de la conquista a través de este lienzo de Tlaxcala que ellos hicieron durante el siglo XVI, bueno, de las copias que quedan, porque los tres documentos originales que se hicieron pues están perdidos, pero a través de las copias que se realizaron en los siglos XVII y XVIII de su visión, ¿no? Cómo se representaban, cómo ellos se veían a sí mismos, ¿no? Pero al mismo tiempo, esto, además de los tlaxcaltecas, que en la historiografía, digamos, nacionalista, siempre se vieron como los enemigos o los traidores, ¿no? De que dieron paso a la reconstrucción, o que a la caída de Tenochtitlan y a la colonia como esta época de oscurantismo, eh, además de tratar de dar su lugar, ¿no? Como que no eran aliados, que tenían
que tenían sus propios intereses y que los cumplieron al aliarse con los españoles, ¿no? Pero no desde la traición, sino más bien como de una forma de aprovechar esta nueva oportunidad, pues precisamente para salir de este yugo, ¿no? Y no nada más ellos, sino se unieron un sinfín de, bueno, un gran número de otros pueblos, ¿no? Pero al mismo tiempo, también en este lienzo, pues hay representaciones de mujeres, ¿no? Muy importantes. Entonces, eso es lo que da también pie un poco a cuestionar, bueno, ¿cuál fue el papel de las mujeres, ¿no? En todo esto, ¿no? Pero para entenderlo, y antes de irme ya luego como a esta a su participación ya directa en este proceso, pues es importante entender que las mujeres en Mesoamérica tenían una importancia política, económica y social, ¿no? Yo me voy a centrar en la importancia política para fines de esta presentación, pero sí es importante entender para que entonces, pues sí, podamos ver cómo se configura esta alianza entre los caltecas y los hispanos. Y bueno, o sea, como les mencionaba, la importancia política de las mujeres nahuas, pues radica que jugaron un papel central en la conformación de los Altepet o estas ciudades, debido a que eran no solo iniciadoras de los linajes, sino además legitimaban estos linajes, ¿no? Algunas autoras como Susan Schroeder y también Clementina Badcott han hablado de este término de la hipogamia interdinástica, ¿no? Como una práctica común en Mesoamérica que es la hipogamia, bueno, esta hipogamia interdinástica, pues es precisamente cuando una mujer, digamos, de un rango, que proviene de un altepet de mayor jerarquía o rango, se casa con un, ya sea un, digamos, más igual que va a ser gobernante o un gobernante de menor rango, ¿no? Entonces como que se emparentan y digamos como que, ¿cómo decirlo? O sea, como que entonces le confiere ese poder, ¿no? Del altepet más poderoso al otro, ¿no? Como que le confiere esa legitimidad de poder, o sea, lo eleva. Entonces, esto se da, como mencionaba, durante la consolidación de un poder político, de un altepet pequeño, digamos que gana poder dentro de una región, o en tiempos de crisis, ¿no? Cuando el altepet está en crisis se necesita, digamos, como reafirmar ese poderío, ¿no? Y uno de los ejemplos más claros que tenemos, pues es el de Lanquait, ¿no? Que fue esposa del primer tlatoani de Tenochtitlan, ¿no? Acamapixtli, ¿no? Y ella, como venía de un linaje tolteca de Culhuacán, pues precisamente le confiere a él que venía, pues sí, o sea, de un altepet muy pequeño, o sea, que venían de fuera, pues ese derecho a gobernar sobre esta ciudad. Pero, pero bueno, también no nada más tenemos este ejemplo, ¿no? Sino otras historiadoras como Bori Diel han estudiado los códices pictográficos, ¿no? Y ahí se dan cuenta de que no nada más las mujeres que no nada más las mujeres fueron esposas o madres de gobernantes, sino que también existió la figura de mujer gobernante que ellas llaman Cihuatlatoani, ¿no? Y pues esta Boridiel, por ejemplo, lo estudia para el caso de el Alcolhuan, que es, digamos, esta región que su centro principal era Texcoco, y ella, por ejemplo, en la tira de Tepechpan, da cuenta de Ometochtin, ¿no? E incluso hasta tenemos sus nombres y es la que está representando acá, ¿no? Con su nombre jeroglífico, ¿no? Que sería como un dos conejo, ¿no? Y precisamente ella fue una de las gobernantes que dan cuenta estos códices, ¿no? De la región o de esta área como de Texcoco. Pero no nada más eso, ¿no? Sino también, por ejemplo, esta Susan Schroeder nos habla de que en la Chalcayot, también Chimalpain, que hace toda una genealogía de gobernantes, pues también identifica otras tres cihuatlatoanis, ¿no? Que también tienen nombre, ¿no? Y también las conocemos por nombre, que son Xitotztin, Ilancuel y Tlacocihuatzin, ¿no? Y bueno, nada más como dato curioso, ¿no? Y del rango que tenían estas mujeres, al menos en el Alcolhuacan, pues tanto Metochtins como Azcaxóchitl, que se encuentra su representación en el Códice en Cruz, pues son hijas de Nezahualcóyotl, ¿no? O sea, entonces, digamos, posición social de los Altepet, pues les da la oportunidad de lo que llaman estas historiadoras de este legítimo derecho a gobernar, ¿no? Que aunque no fuera, digamos, la regla ni fuera algo que siempre pasaba,
pues sí, sí existieron estas figuras, ¿no? De las cuales incluso hasta conocemos sus nombres. Y bueno, eh, aquí es donde viene entonces la importancia de las mujeres tlaxcaltecas en esta alianza de Tlaxcala con los hispanos, ¿no? Porque tenemos en la lámina 7 Alianza de Tlaxcala precisamente esto, ¿no? La representación de toda esta cantidad de mujeres, ¿no? Vestidas con ricos huipiles, o sea, que se ven que son de una jerarquía social alta, ¿no? Y o sea, y precisamente, o sea, es así, o sea, donde también se dan otras ofrendas, ¿no? Como vasijas de oro, algunas joyería de jade y todo, pero las mujeres, ¿no? Las mujeres son parte de esta alianza, ¿no? Y son una parte importante, al grado que, por ejemplo, hubo matrimonios celebrados entre el 18 y 23 de septiembre de 1519 entre pilis, mujeres pilis de la más alta jerarquía tlaxcalteca, y capitanes hispanos, ¿no? Ahora, este mapa que yo les presento acá es la región de Tlaxcala, ¿no? El territorio que conformaba el Altepetl de Tlaxcala, ¿no? Y este estaba conformado, digamos, por 4 ciudades, que era como una especie de, no sé, o sea, como de confederación, ¿no? Tlaxcalteca. Y estaba dividido en Tizatlán, Ocotelulco, Quiahuistlán y Tepeticpac, ¿no? Donde cada uno tenía su propio tlatoani, o sea, bueno, o sea, su propio gobernante, y digamos que tomaban decisiones en conjunto, ¿no? Y llaman la atención que de que estas 5 mujeres que se casaron entre estos días, pues sean, por ejemplo, Tehuelsin, que más tarde va a ser bautizada como Luisa Xicotencal, y perdón, Tolquequetzaltzin, que después va a ser bautizada como Elvira, y ambas eran hijas de Xicoténcal el Viejo, ¿no? Y, y hermanas de Xicoténcal el Joven, que más tarde pues se rebelaría o siempre tuvo cierta oposición a la alianza entre tlaxcaltecas y, y entre tlaxcaltecas e hispanos, ¿no? Pero Xicoténcal el Viejo no fue el único que casó o buscó casar a sus hijas con, digamos, estos conquistadores hispanos, ¿no? Sino también Maxitcatzin, que era el gobernante de Ocotelulco, pues también dio a una de sus sobrinas en matrimonio, ¿no? Con este Juan Velázquez de León. ¿No? Y a pesar de que no eran sus hijas, pues sí era hija de una de sus hermanos, ¿no? Entonces también era de una jerarquía muy grande. Citlapopoca, que era el gobernante de Quiahuistlán, también dio 2 de sus hijas, ¿no? Que aquí menciono, que son Zacuan Coscat y Huitznahuicihuantzin, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Porque estaban generando esta alianza, estaban buscando generar estos lazos, ¿no? Con los hispanos, y al casarlas con, digamos, estos miembros de alta jerarquía también dentro del ejército hispano, pues estaba generando esto, ¿no? Ahora, lo que aquí resulta un poco interesante y que se sale como de esta norma es que no hay registro de que Tlehuetzoltzin, que era el gobernante de Tepeticpac, haya enviar una mujer en su representación, ¿no? O sea, pero de todos modos, o sea, 3 de los 4 gobernantes que conformaban la Confederación de Tlaxcala, pues mandan a mujeres, o sea, cercanas a ellos, a sus familiares, o sea, mujeres de la más alta jerarquía, para precisamente formar esta alianza política de la que hablamos aquí, ¿no? O sea, para que entonces se generara, o sea, para que se empezara pues estos linajes, ¿no? Donde los tlaxcaltecas y los hispanos están trabajando juntos, ¿no? Y nada más aquí como, o sea, como para resaltar y aprovechar, ¿no? O sea, que pues estos matrimonios, esta alianza, este, pues no nada más se dan bajo las condiciones hispanas, ¿no? Porque a estas mujeres se les bautiza para que se puedan, primero se les bautiza para que puedan casarse con estos hispanos católicos, ¿no? Pero además también se realizó el rito tlaxcalteca, ¿no? Y los hispanos pues tuvieron que ofrecer al mismo tiempo también regalos como mantas, huipilos y otros objetos como dote, ¿no? Y aquí tenemos la representación de eso, o sea, precisamente, o sea, de este rito, digamos, tlaxcalteca de matrimonio, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que a través de estas mujeres, a través de estos matrimonios, se está estableciendo una relación de igualdad, ¿no?
Y es más, o sea, si nos vamos con esta hipogamia interdinástica, pues probablemente los tlaxcaltecas al ofrecer estas mujeres, pues se veían pues como iguales, pero quizás incluso como en esta jerarquía, ¿no? Los estaban introduciendo a este mundo mesoamericano, ¿no? Porque ellos eran ajenos. Entonces, a través de estos matrimonios y de estas alianzas es como se genera esta, digamos, eh, alianza entre iguales, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo, pero es a través de estos matrimonios, ¿no? Son muy, muy simbólicos. Pero bueno, o sea, no nada más las mujeres tlaxcaltecas y en general las mujeres, ¿no? Porque hay que recordar que al ejército conquistador, pues no nada más se le unieron tlaxcaltecas, ¿no? Sino también estuvieron zumpualtecas, otomís, zapotecos, mixtecos, o sea, pueblos de todas partes de Mesoamérica, ¿no? Entonces, pues no nada más había en el ejército mujeres tlaxcaltecas, ¿no? Que acompañaban a estos eh, conquistadores, ¿no? Entonces, es importante que, o sea, que no nada más se limitaban al papel de esposas, ¿no? O al papel de madres, ¿no? Sino además realizaban un sinfín de actividades o numerosas actividades, ¿no? Entre ellas ser cocineras, o sea, pero el cocinar no es cualquier cosa, ¿no? Cocinar es algo vital, o sea, para mantener un ejército, ¿no? Sin comida, pues se merma, ¿no? Todo, cualquier tipo de espíritu, ¿no? Necesitas de comer. Entonces, esto es un papel fundamental. Además, también eran las encargadas de lavar la ropa y pues de también tejer ropa, ¿no? En ese momento. Y el tejido, pues tampoco era cualquier actividad dentro de la cosmovisión mesoamericana, ¿no? Y sobre todo para las mujeres, era una actividad de muy alto prestigio, ¿no? También había curanderas y parteras, ¿no? Porque en estos matrimonios, pues también nacían criaturas, ¿no? En estas expediciones. Pero no nada más, digamos, o no es que se limitaban, ¿no? Sino no nada más realizaban estas actividades, ¿no? Sino también servían como traductoras, intérpretes, líderes y guerreras, ¿no? Porque sí hay registros de esto y vamos a hablar más adelante de ello, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos, digamos, en este papel de intérpretes y traductoras, ¿no? Que eran fundamentales en la toma de decisiones, ¿no? Porque finalmente no nada más era para tomar decisiones bélicas, sino quién nos estaba guiando, ¿no? Y obviamente aquí también hubo hombres, digamos, indígenas que se fungían como esto, pero también las mujeres, ¿no? Y el caso, pues, que todos conocemos, pues es Malintzin, ¿no? Y algo que llama muchísimo la atención, o sea, de esta, digamos, parte tan importante que jugaban como intérpretes, lo vemos aquí en el caso de Cholula, o sea, porque si se dan cuenta, aquí Malintzin está en una posición como de mando, ¿no? Porque finalmente la palabra Tlatoani, pues es el que habla, ¿no? Entonces, esta es una posición de que ella está hablando, ¿no? Ella está dirigiendo. Y aquí, por ejemplo, podemos ver a Cortés, pero vean el tamaño desproporcional, ¿no? O sea, aquí Malintzin está tomando un papel central, ¿no? Inclusive los tlaxcaltecas en este lienzo la están representando con mucho más grande, ¿no? O sea, está dirigiendo. Entonces eso es muy importante, ¿no? Ella es la que está comandando, no es la que está, al menos en esta representación, dando órdenes, ¿no? Y podemos imaginar en el campo de batalla, ¿no? Porque los ibéricos o los hispanos, al menos no hay registro de que muchos aprendieran a hablar náhuatl, ¿no? U otros idiomas que hablaban miembros indígenas de su ejército, ¿no? Entonces ahí podemos imaginar a las mujeres también apoyando en esta cuestión de dar órdenes, ¿no? Al menos Malintzin aquí lo está haciendo, ¿no? En esta lámina. Y, y bueno, o sea, y esto también es importante, ¿no? Porque al principio, pues simplemente se toma a Malintzin como una traductora, ¿no? Y sí, o sea, aquí pongo a Malintzin traductora de mundos, pero en esta traducción de mundos, pues también hay una interpretación, ¿no? O sea, porque la traducción es algo directo, ¿no? No es como que siempre hay una palabra que correlaciona directamente a otra, ¿no? Sino ella tenía que encontrar estos conceptos que entendieran, no sé, por ejemplo, del mundo mesoamericano, que pudieran comprender los hispanos, ¿no? Como por ejemplo el de gobernante, ¿no? Y el de rey, ¿no? Que aunque Tlatoani pueda parecer lo mismo que un rey, pues a lo mejor no tienen la misma connotación, ¿no? Tienen ciertas funciones o actividades que les son distintas, ¿no? Entonces Malintzin tenía que encontrar estos paralelismos, ¿no? ¿Cómo le iba a hacer, ¿no? Para interpretar
una figura que no existía o que sí existía, pero que existía de distinta forma en Mesoamérica, ¿no? O por ejemplo el Papa o la religión católica o algunos de estos conceptos que son, digamos, como metafísicos, ¿no? O sea, y que no necesariamente es lo mismo en un idioma que en otro, ¿no? Entonces podemos imaginar que iba más allá, ¿no? Es una interpretación, ¿no? Y que en esa interpretación, pues ella precisamente lograba hacer estas alianzas, ¿no? Lograba que se entendieran estos dos mundos que son completamente diferentes y que llegaran a acuerdos. Entonces, eso es una cuestión pues sumamente fundamental, ¿no? Y además o sea, la capacidad que tenía Malinche, ¿no? Porque no nada más sabía hablar náhuatl, ¿no? Sino ella, como era originaria de Veracruz, o sea, de un pueblo cerca de Coatzacoalcos, de lo que hoy es Coatzacoalcos, pues también sabía hablar popoluca. Y pues si nos adentramos un poquito más a su historia, sabemos que ella fue pues raptada y después estuvo en una comunidad donde se hablaba maya chontal, ¿no? Entonces también no sabía hablar, ¿no? Y es interesante, ¿no? Que para 1500, para septiembre de 1519, pues ya tenía un papel predominante, ¿no? Cuando llegan a Tlaxcala como intérprete de Cortés, o sea, el español lo aprendió rapidísimo, ¿no? Entonces, es algo, la verdad, o sea, su papel no es menor, ¿no? Y más allá de que es la traidora que vendió a los, no, o sea, sino más bien es reconocer cómo ella, con los medios con los que contaba que era el idioma, ahora sí que es su lengua, y que Cortés, la única referencia que hace de ella en sus cartas es su lengua, ¿no? Nuestra lengua. Entonces ella fue fundamental, ¿no? Y jugó un papel fundamental, al grado que nuevamente, o sea, los tlaxcaltecas la representan, ¿no? Aquí, o sea, la están siempre representando como hablando, ¿no? Mandando, o sea, con su mano, o sea, hablando, ¿no? Teniendo la palabra. Y nada más algo curioso, o sea, que a mí me gustaría como mencionarles rápidamente, es que Malinche o esta figura de Malinche, pues era una fusión, o sea, porque a Hernán Cortés también le decían así, ¿no? La nombraban como a esta mujer, ¿no? A Malintzin, que es la derivación de Malinche, ¿no? Los indígenas se referían a él también como Malinche, ¿no? Entonces, así de importante era Malintzin, ¿no? Dentro de cómo se estaba viendo, cómo se estaba interpretando a estas figuras, ¿no? Y además, algo que es sumamente importante y que también hay que reconocerse es que esta mujer, pues obviamente venía de una alta alcurnia, ¿no? De su lugar de origen, pues dominaba las formas de discurso y los protocolos de la élite mesoamericana, ¿no? Sabía cómo hablar, sabía cómo expresarse, pero no nada más con los mesoamericanos, ¿no? Sino también dentro del ejército español, ¿no? Porque después, cuando, por ejemplo, cuando habla Bernal Díaz del Castillo de ella, se refiere a ella con cariño, ¿no? Entonces, ella también tenía esta habilidad, ¿no? Como de hablar, ¿no? Como ser, o sea, fluir entre estos dos mundos, ¿no? Y por eso es que ella era como, pudo también, pues, interpretar y hacer estas alianzas porque se desenvolvió excelente, ¿no? Era ya de ambas, logró, digamos, como ser observadora y ver cómo sobrevivir, ¿no? En ambos mundos, ¿no? Entonces eso es algo, pues, de resaltar, ¿no? Y pues esto seguramente, o sea, quizás no en esta medida, así como, no en esta medida, de así, ¿cómo decirlo? O sea, sino quizás a escala, digamos, como de núcleos más pequeños, pues seguro muchas mujeres también fungían con este papel, ¿no? Al menos, por ejemplo, las que estaban casadas con estos, eh, capitanes o con estos soldados hispanos que también eran de alta alcurnia, ¿no? O sea, y que dominaban también estos protocolos como Malintzin, ¿no? Estaban educadas para eso, ¿no? Entonces creo que no es nada descabellado pensar que también en sus respectivas escalas fungían en este mismo papel. Y pero pues no nada más eso, o sea, sino también fungían como líderes y guerreras, ¿no? Y esta lámina 45 del lienzo de Tlaxcala, que es cuando es la toma de el sitio de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, es una joya, pero vamos a analizar y por qué, ¿no? Para empezar, aquí podemos ver a Malintzin, o sea, no nada más en posición de mando, sino además con un escudo español, ¿no? Está en la guerra, ¿no? Está, al menos en esta representación del de finales del siglo XVI, está en una posición de guerra. Y no nada más esto, aquí podemos ver, por ejemplo, que hay una mujer en estas embarcaciones,
junto con un español, ¿no? Entonces aquí, o sea, hay diversas interpretaciones, ¿no? Pero de lo que pasó en este momento en el sitio de Tenochtitlan, ¿no? Y lo que hay como una, o sea, las fuentes, o sea, y lo que se, y digamos lo que coinciden es que la estrategia fue sitiar a Tenochtitlan a través de cuatro fuentes, ¿no? Uno, Tlacopan, a partir de Tlacopan, con Pedro de Alvarado, Coyoacán, a partir de, digamos, con la figura de Cristóbal de Olid, por Iztapalapa con Gonzalo Sandoval y un ataque anfibio desde Texcoco liderado por Hernán Cortés, ¿no? O sea, atacar por todos los frentes y que no tuviera, digamos, como escapatoria o algún punto, digamos, como de descanso el ejército tenochca, ¿no? Pero hay una interpretación muy interesante que da precisamente Margarita Kosich en este libro que yo les mencioné, ¿no? O sea que están estos relatos en las fuentes hispanas, ¿no? Que hablan de estos cuatro sitios, ¿no? Pero además tenemos estas representaciones de mujeres también, ¿no? Comandando y acompañando a los hispanos, ¿no? Entonces lo que ella dice es que al unir estos relatos y observar la imagen del lienzo de Tlaxcala, se infiere que las cuatro columnas iban dirigidas no solo por los cuatro capitanes, sino por las cuatro mujeres que tuvieron roles determinantes en todas las conquistas, ¿no? Entonces, ya no nada más estaríamos hablando de que estos cuatro fuentes estuvieron liderados por Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid, Gonzalo de Sandoval y Hernán Cortés, sino que estuvieron acompañados precisamente por estas bueno, con estas pilis tlaxcaltecas, ¿no? O sea que Tlacopan fue dirigida por por Tecuelhuetzin, ¿no? Que Coyoacán fue liderado por Sacuncótzcar, ¿no? Que Iztapalapa fue liderada por esta mujer que es Toltequetzin y que el ataque anfibio desde Texcoco pues fue liderado por Malintzin, ¿no? Entonces es una interpretación completamente diferente, ¿no? O sea, porque las mujeres entonces ya no tienen un rol pasivo, ¿no? Y no es que el hecho de cocinar o lavar o todo sea algo pasivo, ¿no? Porque también influye, ¿no? Es la base, ¿no? Y el fundamento para la supervivencia del ejército tlaxcalteca. Que diga, bueno, sí, tlaxcalteca junto con los hispanos, ¿no? Y otros pueblos, pero también están participando activamente en esto, ¿no? Entonces es una interpretación, es pensar la conquista y este sitio y lo que pasó ese día de forma diferente, ¿no? Con otros actores, no nada más incluir ahora a los tlaxcaltecas, ¿no? O a los otomíes o a otros aliados, sino también a las mujeres, ¿no? Que estaban ahí, ¿no? Al menos en el lienzo de Tlaxcala eso es lo que parece estar sucediendo, ¿no? Y pues además también llama la atención, ¿no? O sea, de que, o sea, la vida de estas mujeres después de la caída de Tenochtitlan, ¿no? Y es que eso es importante, ¿no? Porque las mujeres murieron también en la batalla, ¿no? Como fue el caso precisamente mm, ay, de esta, perdón, voy a regresar porque los nombres, de esta Cicuetzin y Juan Velázquez de León. Ellos dos, por ejemplo, murieron en el campo de batalla, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque no nada más las bajas fueron de hombres, ¿no? Sino también de mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres supervivientes pues acompañaron a sus compañeros a las expediciones hacia Centroamérica y Perú, ¿no? Y ahí fundaron ciudades. Y, y que en Guatemala y en Honduras, ¿no? Y además no solo eso, sino sus servicios fueron reconocidos por la corona hispánica, ¿no? Y se les otorgaron encomiendas, pero eso no es cualquier cosa, ¿no? Porque por legislación, no, pues las mujeres no tenían acceso a las encomiendas, no podían ser encomenderas, ¿no? Pero ellas tuvieron excepciones jurídicas, ¿no? Se les reconoció, ¿no? Y por ejemplo, al grado de que a Malinche se le dio la encomienda de Oluta, ¿no? Que era su lugar de origen. Entonces no es cualquier cosa, ni fue, o sea, se les reconoció, la propia monarquía hispánica reconoció su labor de este intrincado momento político, ¿no? Que fue pues la formación de la Nueva España, ¿no? Con todas estas conquistas lideradas no nada más por hispanos, sino por una gran cantidad de otros pueblos indígenas, ¿no? Entonces sí siento que es darle, digamos,
vuelvo a insistir, ¿no? Otra visión a la conquista, ¿no? Donde las mujeres indígenas jugaron un papel fundamental, ¿no? Desde todas las escalas, a todos los niveles, ¿no? Y ya nada más como para eh, terminar, o sea, y por el hecho de que decidí como nombrar, digamos, como las mujeres en la conquista, es que no nada más las mujeres tlaxcaltecas o las aliadas de los conquistadores, tuvieron este papel central, ¿no? Sino también, por ejemplo, hubo mujeres hispánicas que llegaron y participaron en estas batallas, ¿no? Y ellas, por ejemplo, ensillaban caballos, alistaron las armas, curaron heridos, hicieron guardias y también fungieron como conquistadoras, ¿no? Y, por ejemplo, aquí nombro algunas, ¿no? Por ejemplo, Beatriz Bermúdez de Velasco, después de la caída del sitio de Tenochtitlan, bueno, de la caída de Tenochtitlan, también fue fundadora, ¿no? De ciudad, como fue el caso de ella, ¿no? Que funda Guadalajara junto con Nuño de Guzmán, y también de María Estrada, la que tenemos una representación precisamente en la lámina 18 del lienzo de Tlaxcala, ¿no? Y ella también fue conquistadora, aquí la vemos en una posición de conquista, ¿no? Aparte, no nada más eso, sino a caballo, ¿no? Entonces las mujeres hispanas, hispánicas, perdón, también tuvieron un papel importante, ¿no? Al grado de que a ella también se le dieron dos encomiendas, la de Tetela del Volcán y la de Hueyapan, ¿no? Entonces, las mujeres ibéricas también tuvieron ahí una participación importante que debe de ser reconocida, ¿no? Y se debe de hablar de ello. Y no nada más ellas, ¿no? Aquí no lo pongo, pero también las mujeres mexicas, ¿no? O sea, las descendientes de estos tenochcas derro que aunque fue derrotado su pueblo, pues ellas también jugaron en este papel, ¿no? Al grado de que, por ejemplo, a una de las hijas de Moctezuma, bueno, de Moctezuma segundo o Moctezuma segundo, o sea, Cortés dijo que era su protector, ¿no? Que era como su guía, ¿no? Y como que defendió mucho eso, ¿no? Entonces, ellas jugaron ese papel fundamental, ¿no? En todas, tanto las de los pueblos que habían sido, pues sí, que fueron conquistados, como las que fueron aliadas, como las que venían también de Europa, ¿no? Entonces, bueno, o sea, eso hasta aquí es a donde quiero llegar. Creo que me extendí un poquito más de la cuenta, pero bueno, pues a todos les agradezco por hacer caso a esta breve presentación y pues damos paso a, ahora sí, a la conversación. Sí, muchísimas gracias, Ana. Bueno, quiero para empezar comentar que como dijo Rosy, nos conocemos desde primer semestre y pues agradecerte porque desde primer semestre nosotras te admiramos un montón, o sea, de que venías de física, estabas en historia y las clases y escucharte hablar siempre era muy gratificante, ¿no? Y cuando participabas. Y bueno, esta presentación también fue muy rica, muy enriquecedora. Y yo tengo, bueno, varios comentarios, ¿no? La primera es que me llamó mucho la atención, pues todo lo que hacían, como mencionabas, pero que pues se puede ver o se puede observar mucho en la cocina, ¿no? Y es que aquí hemos tenido varias invitadas que hablan de la cocina y de su importancia y cómo las mujeres ahí pues también organizaban muchas cosas, ¿no? Y también la capacidad de adaptarse que tuvieron, pero bueno, sobre todo en el caso de Malin Sin, como mencionas, ¿no? Que se adaptó tan rápido al español, que hablaba muchísimos otros idiomas. Y bueno, también esta es una pregunta. También algo que de hecho va pues con esto, que me interesó es que cuando dijiste que se les bautizaba para poder, bueno, para que se pudieran casar con los hispanos, ¿no? Eh, ¿Tienes como algún dato de cómo impactó esto en la nueva identidad que se estaba formando entre ellas mismas? Ah, pues esa es una pregunta interesante. Y hablando de los bautizos, por ejemplo, o sea, antes siquiera de que se bautizaran estos cuatro, digamos, gobernantes de Tlaxcala, las mujeres fueron las primeras bautizadas. O sea, antes incluso que los gobernantes, ¿no? Y bueno, aquí hay varias connotaciones, ¿no? Porque para empezar, o sea, sí se hacía por estas alianzas matrimoniales, ¿no? Pero también era un poco o sea, porque digamos por la religión, o sea, estos hombres no, o sí, pues no podían desempeñar ningún tipo de actividad sexual sin ellas, ¿no? Entonces, pues sí, el bautizo quizás sí vino acompañado, digamos, como fueron las primeras y todo, pero creo que también vino con esta connotación como sexual, ¿no? Entonces creo que fue una, pues, híjole, pues, no lo sé, o sea, porque
es una pregunta un poco complicada, ¿no? Porque incluso hasta es un cambio de nombre, ¿no? Es un cambio de muchos, en muchos sentidos, ¿no? De también de prácticas sexuales, ¿no? Que a lo mejor pues no conocían y que eran nuevas, ¿no? O sea, entonces creo que sí tiene muchas implicaciones, ¿no? Pero creo que el hecho de que hayan sido ellas las primeras, ¿no? Incluso antes que los gobernantes, pues dice mucho de quiénes estaban formando esa identidad, ¿no? O sea, de esta nueva identidad, pero así que yo tenga la mano como, así es como ahora se pensaban ellas, no, no, y creo que eso es un poco complicado porque la mayoría de las fuentes están escritas, al menos las escritas, ¿no? O sea, así con escritura, digamos, como latina y todo, pues están escritas por hombres, ¿no? Entonces yo creo que eso no les, o sea, como que aunque lo supieran, no les importaba tanto o no les interesaba plasmarlo, ¿no? En los textos, pero creo que es una buena pregunta, o sea, ¿cómo, no? Impacta, pero sí impacta en muchos sentidos porque, como menciono, ¿no? No nada más implicaba, pues, casarse con gente que quién sabe de dónde viene, ¿no? Y qué prácticas tiene, sino precisamente de esas prácticas, ¿no? En la sexualidad, quién sabe qué implicó eso, ¿no? O sea, que otras cosas que ellas no conocían, ¿no? O que conocían, no lo sé, bueno, no lo conocían, ¿no? Porque eran, digamos, como en ese momento, pues estaban para casarse, ¿no? Entonces no habían tenido esas prácticas, pero probablemente quizás se hablaba de eso, ¿no? Entonces, no sé, o sea, creo que sí tenía muchísimas implicaciones eso. Sí, muchas gracias. Y pues sí, creo que, bueno, me diste la respuesta. Muchas gracias. No sé también si Rosy tenga algún comentario o una pregunta. Sí, de hecho estuvo muy interesante tu exposición, Ana. Me encantó. Como dice Ori, siempre ha sido muy, muy admirable y reconfortante el escucharte. Y sí, bueno, tengo algunas cosas que fui anotando y bueno, a mí me llama mucho la atención cómo tanto aquí como en Europa se ha ocupado también la mujer como una forma de legitimación, ¿no? Para el poder. Y bueno, a mí otra cosa que quería remarcar también es esta figura de la Malinche, que me impresionó mucho esta representación que nos mostraste aquí, de cómo a ella se le muestra como señalando, ¿no? Como estar en una posición de mando o incluso el hecho de que las dibujaran de una forma más grande, incluso que Hernán Cortés, muestra a lo mejor una visión muy diferente en cómo la han interpretado muchos, ¿no? Porque bueno, a mí me llama también cómo la interpreta, por ejemplo, Octavio Paz, ¿no? En El laberinto de la soledad, es como este señor la pone, bueno, perdón, no sé si alguien acá, ya señor Octavio Paz, acá Octavio Paz, ¿no? Pero, cómo la pone como la mujer violada, ¿no? La mujer chingada o sometida. Entonces, pues llama la atención cómo ellos no la ven quizás así, ¿no? Sino como una mujer un poco más, bueno, grande, pues sí, que puede dar órdenes, no una mujer sometida, no una mujer violada. Entonces creo que es muy interesante ver la manera en cómo se está representando y cómo puede darse otro tipo de interpretación, ¿no? Y pues gracias por eso, creo que también me hizo ver, ¿no? Cómo se puede apreciar esta figura de la Malinche y también como la participación de estas mujeres incluso en las batallas, en las naves, y como también se la ha invisibilizado, ¿no? Cuando nos la cuentan desde los hombres conquistadores, los tlaxcaltecas, ¿no? Sin mencionar tanto a ellos. O incluso en los relatos, mujeres y niños evacuaban, ¿no? Pero ellos quedaban a pelear, cuando a lo mejor y muchas de ellas estuvieron también peleando. Y bueno, quizá a lo mejor mi pregunta vaya más sobre tú cómo considerarías a la Malinche, ¿no? Porque creo que todavía suena muchísimo esto de que es una traidora y como bien mencionas, ¿no? Pero que bien también podemos verla como un, pues quizá como un lazo entre dos culturas, como una, pues sí, alguien que conectaba estos dos mundos. Sí, antes de contestar tu pregunta y precisamente referente a esta representación de Malintzin, o sea, algo que a lo mejor por la premura de la presentación y que es algo muy importante que han precisamente analizado las compañeras que se dedican a vestimenta dentro del proyecto del lienzo de Tlaxcala, es que, bueno, el seminario del lienzo de Tlaxcala, es que Malintzin siempre se representa con un huipil diferente, ¿no? O sea, a ese grado de, este,
digamos, como de detalle, ¿no? O sea, es Malintzin, ¿no? O sea, y los huipiles no eran cualquier cosa, ¿no? O sea, era un signo de estatus social, ¿no? Entonces, a ese grado, ¿no? De detalle es la importancia de Malintzin dentro del lienzo de Tlaxcala, ¿no? Y precisamente es algo que otra vez, por ejemplo, Bori Diel, esta historiadora, ha dicho, ¿no? Que a lo mejor en los textos escritos sí se puede tener noción, ¿no? Siempre si se lee entre líneas, ¿no? Como nos decía, me acuerdo la profesora Canales a contrapelo, puedes encontrar como muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor ahí sí puedes encontrar participación de la mujer que se escapa, ¿no? Incluso a estas visiones como ya muy, pues sí, o sea, como con la mirada de los hombres primero, ¿no? Los hombres como conquistadores, pero precisamente estos, los lienzos o los mapas o digamos como estos documentos hechos por indígenas, pues a veces nos dan otra visión muy distinta de las cosas, ¿no? Ahí las mujeres sí tienen roles fundamentales, ¿no? O sea, hay más representación de mujeres que a lo mejor en los textos escritos no encontramos, ¿no? Y el lienzo de Tlaxcala creo que es el claro ejemplo de eso, ¿no? Y Malintzin, así, Malintzin a veces más grande, a veces en el centro, ¿no? O sea, como una figura central. Y precisamente, además, como una mujer conquistadora, ¿no? No nada más que manda, sino que conquista, que dirige, que toma decisiones. Entonces, para mí, o sea, no sé, yo pienso en Malintzin y a lo mejor sí, ¿no? Podemos decir que lo hacía para sobrevivir, ¿no? Y lo hacía como para poder ver, pero yo más que una superviviente, yo lo veo como una mujer que es poderosa, ¿no? Poderosa no, en muchos sentidos, ¿no? O sea, para empezar en el idioma, ¿no? Porque incluso hoy en día, pues no es fácil aprender tantos idiomas, ¿no? Y es una, es como algo que que ella desarrolla, ¿no? A lo mejor por el ambiente multicultural, ¿no? También en el que se desenvuelve, porque ella tuvo o sea, pues ahora sí que, aunque no haya querido, pues se tuvo que desenvolver en distintos ambientes, ¿no? Pero esa capacidad, ¿no? O sea, que tuvo para siempre sobrellevar la situación, ¿no? Entonces, pues era una mujer inteligente, ¿no? Que se nota a leguas que se logró ganar un lugar, ¿no? Dentro del ejército, al grado que incluso hasta los conquistadores, como Bernal Díaz del Castillo, ¿no? O sea, que la recuerda al menos, a lo mejor ya porque estaba viejo, a lo mejor por lo que sea, ya estaba, pero la recuerda como Doña Marina, ¿no? O sea, era una doña, ¿no? O sea, tenía y como tú dices, ¿no? En Europa las mujeres, las doñas no eran cualquier cosa, ¿no? Entonces a ella también se le recuerda de esa forma, lo cual habla de su importante participación. Entonces, si a mí me lo preguntan, a lo mejor sí son, pueden ser a lo mejor conceptos que salen de su tiempo, pero pues sí, una mujer con poder, definitivamente, y después como encomendera, pues más aún, ¿no? Como una mujer con poder. Sí, justamente. Pues muchísimas gracias, Ana. Creo que sus intervenciones sí han estado muy increíbles y realmente sí hemos aprendido bastante. Y más porque hemos tomado igual el curso de Nueva España y pues justamente hemos estado viendo como ah, pues esta forma en cómo están constituidos muchos mitos alrededor de la conquista, ¿no? Y pues como hay muchas más visiones y voces que también se han silenciado. Y bueno, no sé si ahorita Auri o tú tengas algo más que decir. Sí, pues bueno, me gustó muchísimo también la parte de Malintzin, ¿no? Porque como decía Rosy, eh, bueno, yo recuerdo justo lo que decía, ¿no? De cómo la describe Octavio Paz como totalmente distinta a lo que tú nos has hablado ahora. Y también algo que me gustó mucho fue las representaciones que mostraste en la presentación, ¿no? Cómo la conciben pues de una forma, o cómo la pintan de una forma grande con los huipiles que decías, ¿no? Y pues nada, muchas gracias de nuevo y pues sí, de mi parte sería todo. Sí, no, pues muchísimas gracias también por invitarme, o sea, saben que yo también, o sea, como que hay admiración también hacia el otro lado, ¿no? Y sobre todo, ya les he comentado y lo vuelvo a decir por este proyecto, ¿no? Porque es precisamente, eh, pues sí, dar voz, ¿o ¿no? O estos espacios para que mujeres historiadoras, pues, puedan expresarse, ¿no? Y dar estas nuevas, o estos otros puntos de vista, ¿no? Sobre la historia y sobre los procesos, ¿no? Quedamos por hecho que son así, pero no tienen muchas vertientes donde las mujeres juegan papeles súper importantes, ¿no?
Y pues nada, quizás invitar precisamente a que se lean estas nuevas historiografías sobre la Nueva España, ¿no? O sea, acaban de salir libros, pues en esta colección precisamente de 1521, Un atado de vidas, y también este de México 500, ¿no? Que son como, que también hay un libro sobre Malintzin, o sea, y no nada más eso, ¿no? Sino también en inglés, por ejemplo, un libro que salió sobre cacicas, ¿no? O sea, como también nos invitarnos como a leer estas nuevas visiones, ¿no? Donde las mujeres no son relegadas a esposas, lo cual no está mal, ¿no? No es nada malo, o sea, porque también como esposas tuvieron un papel fundamental dentro de sus núcleos, pero va más allá, ¿no? O sea, de que recibieron educación, de que recibieron y de que también tenían, pues también estaban metidas enteramente en esta sociedad, ¿no? Y no eran nada más unas personas inertes, ¿no? Sino que las mujeres novohispanas, indígenas, españolas, o sea, de todos los orígenes, jugaron un papel fundamental ahí, ¿no? Y que no se debe de, pues simplemente de dejar a un lado porque las historiografías tradicionales no se mencionan, ¿no? Y ya, de mi parte sería todo y de nuevo agradecerles mucho por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por aceptar. Y sí, justamente es muy bonito tener estos espacios en donde mujeres hablen de la historia de mujeres, ¿no? Y pues nada, con muchísimo gusto, ahorita que vimos que estás enseñando los libros, si gustas mandarme la bibliografía por Sí, mensaje, yo la comparto ahí en los comentarios para ver si igual se dan una vuelta en históricas, ¿no? En históricas me parece que sí, dijiste que en estaban. históricas o en cualquier tienda de la UNAM, me parece. Y Ok, también, bueno, aprovechando aquí haciendo comercial, pues el lienzo de Tlaxcala, también la página, eh, que se metan a ver el proyecto, ¿no? Precisamente para que puedan conocer las investigaciones de mis compañeras y mis compañeros. Y pues también, ¿no? Noticonquistas es una fuente maravillosa para conocer estas historias de mujeres en la conquista. ok, entonces igual también la página la encuentran cuando hagamos el post de Ana y cuando subamos el video también les subimos el link del lienzo de Tlaxcala. Y pues esperamos que nos sigan viendo, que sigan viendo el trabajo de más historiadoras. Y pues nada, las y los invitamos a que sigan en nuestras redes sociales, igual como las hijas de Clio y que se suscriban al canal. Y pues muchas gracias, Ana, y muchas gracias a ti también por estar aquí. Y pues nada, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Bye.